En alimento para el alma tenemos hoy un texto en el libro de los Salmos, el capítulo 8 y el verso 3. Textualmente dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. ¿Qué es el hombre? Es el título del sermón que colocaremos a este mensaje de esta hora. Pero antes de interpretar este texto, quiero revisar a la luz de la ciencia humana, a la luz del pensamiento humano, qué es el hombre. Y luego revisaremos qué es el hombre, pero a la luz de la palabra del Señor. Humanamente el hombre, según la religión, es infalible. Según la filosofía, es inmortal. Según la ciencia, es un descendiente del mono. Los genetistas contemporáneos dicen que el hombre es un ser compuesto de químicos, de hidrógenos, de oxígeno y de calcio. La nueva era dice que el hombre es Dios, Dios con minúscula. Este es el pobre y equivocado concepto y rudimento concepto humano. Esto es lo que piensa el hombre acerca del hombre en su apartamiento de Dios. Pero ¿qué dice el divino creador del universo? ¿Cuál es la opinión del Señor de cielos y de tierra, de aquel que formó el cosmos? ¿Cuál es el concepto de él acerca del hombre? Examinemos, vamos a dedicarle un buen espacio a esto, pero hoy iniciaremos solamente con un solo pasaje, Isaías 46. Textualmente la Biblia dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como la hierba y toda gloria humana como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló sobre ella. Ciertamente como la hierba es el hombre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando le preguntamos a Dios acerca del hombre que no conoce a Dios, Dios dice lo siguiente: Dios comparó al hombre con la flor del campo, que en la mañana abre sus pétalos y su corola y nos deja percibir el delicioso aroma que el Señor en su santísima voluntad depositó en ella. En la mañana se despierta, se levanta, se yergue, pero al atardecer el sol la ha quemado. El sol la ha marchitado. Con esta declaración, el supremo hacedor del universo nos está explicando lo frágil que es la vida humana, lo efímera, lo fugaz, lo fútil que es la vida del hombre sin el temor de Dios. Tremenda esta decisión. La vida del hombre es una exhalación frente a la eternidad que nos espera. La vida del hombre es fugaz como las estrellas. Pero el versículo 7 y el versículo 8 testifican lo siguiente: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el hombre. Qué terrible declaración la que Dios nos da, desmontando y desfigurando toda la concepción humana del hombre. Entonces, en este versículo también se compara la grandeza y la gloria humana con la hierba del campo. La hierba,
del campo. Así es la gloria y la majestad humana. Hoy empieza en una cuna y mañana en el cementerio. Si comparamos con la gloria de los hombres, con la gloria de Dios, la gloria humana es una exhalación, pero la gloria de Dios es eterna y su palabra exactamente igual. Millones de hombres en el mundo entero, instituciones, han querido hacer desaparecer la Biblia. Han querido hacer desaparecer la palabra del Señor porque les incomoda, les molesta. Pero esa palabra fue diseñada para 1000 generaciones. Fue diseñada para permanecer para siempre. Hay un ser humano llamado Voltaire, que en su tiempo afirmó desvergonzadamente o vergonzosamente que la Biblia desaparecería en un lapso de 100 años. Desde entonces, desde el mismo momento en que este hombre dijo que la Biblia, con el contenido precioso de la palabra del Señor, desaparecería en menos de 100 años, desde ese mismo momento, la muerte empezó a llevarse a los más grandes enemigos de la Biblia, a los más grandes enemigos de la palabra de Dios, los fue sepultando en una nefasta sepultura y les puso una mordaza en la boca para que nunca vuelvan a hablar lo que no debieron haber hablado. La Biblia contiene la palabra de Dios. Pero estas personas que se han levantado contra Dios y su palabra, como los reyes, como los papas, como los emperadores, como los presidentes, como los sacerdotes y todas las castas intelectuales que se han levantado para blasfemar contra la palabra de Dios y para decir que no es necesario eso. Hoy están, como dije al principio, sepultados en una nefasta sepultura. Y para allá van los otros también. Los intelectuales, aquellos que presumen saber más que Dios, allá están también hoy. Ignorados, olvidados y sin saber si al paso hacia el otro lado de la tumba hayan podido tener un encuentro con Dios si no lo tuvieron aquí en la tierra. Pero quiero decirle, amable oyente, que esta palabra ha sufrido, ha pasado por todos los terremotos de este planeta, por todo el menosprecio que ha sufrido. Y déjeme decirle que hoy está más viva que nunca. Esta palabra fue diseñada para permanecer para siempre. Es el libro más leído en toda la redondez de la tierra. Se ha escrito en muchísimos idiomas y dialectos, que quiero contarles que ni la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pero de maldad sí muchísimo, las herejías, los falsos pastores, las iglesias falsas, las epidemias, las guerras, y todo lo que se ha levantado contra la palabra de Dios ha sucumbido, ha fracasado. Y hoy la palabra de Dios permanece para siempre. Fue diseñada para 1000 generaciones. Fue diseñada para alcanzar al más vil pecador y llevarlo a la gloria. La Biblia contiene todos los propósitos de Dios para salvar al pobre pecador. La Biblia contiene todos los elementos deliciosos para vivir una vida buena, agradable, sincera y sin temor de Dios. La palabra fue escrita por hombres, pero fueron hombres que fueron diseñados por Dios. Y la palabra fue escrita con la pluma de Dios en el corazón de los que la escribieron posteriormente. Así que la invitación hoy es: créele a Dios, estudia la palabra, adquiere la Biblia,
No sigas creyendo con la mente de los demás que Dios te dio un cerebro capaz de analizar, de rechazar y de aceptar. Rechaza lo malo y acepta lo correcto, lo bueno, lo justo, lo santo. Y eso solo lo encontrarás en la santa palabra de Dios. Se han escrito miles de libros de buenos autores que con una buena voluntad han intentado enderezar el corazón de los hombres, pero ha sido en vano. La letra del hombre no es funcional para entrar en el corazón del pecador, que es donde reposa toda la maldad humana. Allá no entra sino esta palabra que le estoy enseñando. El apóstol escribió en el capítulo 4 y el verso 12 diciendo, porque mi palabra es como toda espada aguda que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, y las intenciones y los pensamientos del corazón. Allá no entra la tecnología, al corazón humano no entra la ciencia. No entra la represión humana, no entra las técnicas contemporáneas que se han inventado para tratar de educar al hombre. Hoy, el hombre que salió del huerto del Edén y el de hoy, yo diría que el hombre de hoy no tiene nada que envidiarle a los habitantes de Sodoma y de Gomorra, porque ignoraron la palabra del Señor. Vivimos en una sociedad que es descompuesta, una sociedad que odia a Dios, que aborrece a Dios, que odia su palabra, que odia al pueblo cristiano. Pero esta palabra, por encima de todo, fue diseñada para permanecer para siempre. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.